tardes, amigos televidentes. Grato placer es estar aquí una vez más con cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios pueda ser derramada a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren en esta tarde. Estamos aquí como siempre con su programa Pueblo Mío Despierta, todos los jueves de 6 a 7 de la noche y viernes de 6 a 7 de la noche. En esta tarde estaremos hablando de un tema muy importante que cada uno de ustedes debe prestar atención y debe empezar a poner en práctica lo que en esta tarde el Espíritu de Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes. Nos pondremos en las manos de nuestro Dios para empezar con su programa. Oremos. Buen Dios que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, en esta tarde a que podamos aprender de la palabra que usted nos va a hablar. Le pedimos, oh Dios, que usted nos ayude, Padre, a que podamos enseñarle a este pueblo y a donde quiera que se encuentren estas palabras que usted quiere que todos conozcamos, que es llevar la salud como hacía su Hijo a donde quiera que estaba. Ayúdanos a obedecerte, guíanos y que tu Santo Espíritu pueda ser movido en esta tarde para que tu palabra sea esparcida donde quiera que usted quiere que llegue. Prepara los corazones que han de escuchar en esta tarde y perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a ser una vasija útil para tu palabra. En el nombre de tu Hijo, así sea. Que la bendición de Dios pueda ser derramada en cada uno de ustedes. Vamos a leer en Éxodo 15, 26. Dice, y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Qué palabra más hermosa. Dice el Señor que si escuchamos atentamente su voz y obedecemos, ninguna enfermedad de la que entró el pueblo de Egipto entrará a cada uno de nosotros, pero debemos obedecer su palabra. En esta tarde vamos a escuchar una alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios y deleite de cada uno de ustedes, y luego vendrá con nosotros el evangelista Leonardo Robles con el tema Te sanaré.
Amables amigos televidentes, un honor nuevamente poder entrar a sus hogares y que ustedes tengan la gentileza de permitírnoslo. Gracias a Dios sobre todas las cosas, porque nos da el don de la vida y nos permite también vivir en estos momentos cruciales de la historia humana, donde, como hemos referido tantas veces, la sucesión de acontecimientos y eventos dicen con voz muy alta que Cristo pronto regresa a esta tierra y quiere recibir a un pueblo, viene a buscar un pueblo, y nosotros debemos estar listos y preparados para recibirle en paz, ¿verdad? En la entrega de esta tarde-noche, saludando por supuesto a nuestros amables amigos televidentes, doquiera puedan estar sintonizando este programa, y a todos aquellos que nos puedan estar mirando de manera diferida y que nos van a ver a través de las redes, porque este programa se reproduce y después las personas por los medios electrónicos puede volver a mirar otra vez el contenido, tal vez con más detenimiento. A todos aquellos que nos van a mirar en cualquier fecha y momento, a todos Dios les guarde y a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Nosotros quisiéramos considerar una variable en la fecha de hoy, dentro del mismo contexto de lo que es la preparación para el retorno de Cristo, y haciendo acopio de el título de este programa, Pueblo mío, despierta. Es un llamado a despertar, mis queridos amigos, es un llamado a estar alertas, y debemos saber entonces cómo estar preparados. Y precisamente haciendo tal vez un alto a lo que ha sido la secuencia de eventos y acontecimientos proféticos, también hemos hablado de aspectos doctrinales como los 10 mandamientos en detalle. Nosotros quisiéramos puntualizar en el programa de hoy un aspecto importantísimo que nos ayudará en nuestros preparativos para recibir al Señor en paz. Vamos a abordar el tema de la salud, pero tal vez no del punto de vista clásico, médico, fisiológico, de los comportamientos de nuestro organismo a través de lo que tiene que ver con lo somático o lo mental, sino del punto de vista de los consejos de Dios. Se van a sorprender ustedes al saber que Dios es tan, se puede decir de una manera simple y elemental, trata con nuestra salud, a diferencia de los métodos sofisticados y científicos a los cuales estamos acostumbrados. En el libro de Génesis, que quiere decir orígenes, si es que el libro de Génesis es el libro de los orígenes, están concentrados los remedios de Dios. Y los remedios de Dios específicamente son 8 remedios de Dios. Sorpréndanse que no voy a mencionar aquí la penicilina, ¿verdad? Tampoco vamos a mencionar el acetaminofén, no vamos a mencionar ninguno de los antibióticos, ni ninguno de los medicamentos que se utilizan para curar infecciones, los antibióticos. Así es que Dios trata con la salud del ser humano de una manera simple y a bajo costo, por no decir totalmente gratuito. Es sorprendente que Dios en la creación hizo provisión para que nosotros estuviésemos sanos. Es importante también puntualizar que la salud del cuerpo está íntimamente relacionada con la salud espiritual, y es la vía que Dios quiere proveer para que el pueblo que le espera esté en buenas condiciones física, mental y espiritualmente hablando, para cuando Cristo venga estemos listos para irnos con Él. Otra cosa importante, es imposible que un cerebro dañado, producto de una sangre dañada, a consecuencia de una alimentación defectuosa, es imposible que en tales circunstancias pueda un organismo, una persona cualquiera,
estar en capacidad de percibir el consejo de Dios. Y es por ello que cuando se leyó al principio del programa la lectura bíblica, decía, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres todo lo que yo te mando, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te llegará a ti, oh Israel, porque yo soy Jehová, tu sanador. En la Biblia, Jehová es el sanador de su pueblo. Vamos a mirar en gráfica de pantalla aquí en sus televisores unas imágenes donde muestra los 8 remedios naturales tal y como aparecen en el libro de Génesis. Y allí forma un acróstico. No sé si la pantalla puede dilucidarse vamos a decir, de manera detallada. Espero que ustedes lo puedan mirar. Les voy a estar auxiliando con algunos textos bíblicos. Allí como titular aparece los 8 remedios naturales en Génesis. Y aparece como número 1, temperancia. Y aparece un texto bíblico que es Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice lo siguiente. Versículo 17, debo rectificar. Dice la palabra. Dios bendiga la lectura inspirada. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí en este primer renglón que estamos especificando, la Biblia habla de que el ser humano, o sea, la pareja edénica, los seres humanos, incluyendo por supuesto a Eva, Adán y Eva, debían tener fuerza de voluntad, dominio propio, templanza, o lo que es lo mismo, temperancia. Como parte de la prueba de obediencia establecida en el jardín del Edén, el Señor les estableció cuáles alimentos, de cuáles árboles ellos podían tomar alimentos, y particularmente del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el medio del paraíso. El Señor les dijo, no comerás de ese. Tenían que ejercer el dominio propio, la fuerza de voluntad, que es temperancia. En otras palabras, entonces, temperancia es el uso moderado de lo que es bueno y la abstención de lo que es malo, de cualquiera cosa que Dios haya prohibido. Y esa prueba primaria es aplicable también a través de las generaciones, llegando hasta nosotros. Nosotros tenemos que saber cuáles cosas pueden ser consumidas, cuáles cosas podemos hacer y cuáles no. En segundo término, volviendo a la pantalla, está ejercicio, y aparece en Génesis capítulo 2, versículo 15, el primer trabajo que Dios instituyó para que fuese el accionar de la pareja ahí en el paraíso. Dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el Señor mandó a que labrasen el huerto en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, así se llamaba, para que lo labrara y lo guardase. Adán y Eva no debían estar ociosos, no debían sencillamente estar allí perdiendo el tiempo sin ningún trabajo útil. Y como parte de su propio desarrollo, incluyendo su propio carácter, el Señor les asignó la tarea de cuidar el huerto, el jardín del Edén, labrarlo y guardarlo. Esto implicaba un trabajo muy placentero. Recuerden que hasta este punto no se había introducido todavía el pecado en el mundo, por lo que ninguna labor o tarea era tediosa o cansadora. Al contrario, les suplía un enorme grado de regocijo estar involucrados en el cuidado de la naturaleza. El tercer punto que aparece en Génesis es el sol. En Génesis capítulo 1, versículo 16, el Señor
en la primera semana donde forma el planeta Tierra, dice que crea el sol, al cual le llama la lumbrera mayor, para que señorease en el día. La luz solar es sumamente beneficiosa para el metabolismo en nuestro organismo de ciertos elementos que van a contribuir con nuestra salud, como el caso, por ejemplo, de la vitamina D. Lo que estamos haciendo entonces, y estamos haciendo paso por paso, es presentar elementos, algunos remedios, 8 dijimos en particular que aparecen en Génesis, con los cuales practicarlos implica nuestra salud corporal, física, y con un trasciendo en lo que tiene que ver con lo espiritual también. Así es que el sol es sumamente importante. Es una buena cosa, dicen los especialistas, tomar una buena dosis de sol, especialmente cuando este no está en su máximo esplendor, a saber, en la mañana a horas tempranas o en la tarde un poco antes de salir, o sea, un poco antes de que se oculte y llegue la noche. Así es que practicar estos 3 consejos que hemos dicho formará un buen hábito saludable en nuestros cuerpos. Mantenernos temperantes, o sea, abstenernos de las cosas malas, usar las cosas buenas moderadamente, hacer una buena dosis de ejercicio diario. Ustedes saben, no les mencioné cuando tratamos el tema del ejercicio hace un par de minutos, pero lo conecto ahora. Dicen que realmente nosotros no hacemos ejercicios porque nos estamos poniendo viejos, sino que nos ponemos viejos porque no hacemos ejercicio. Sería muy buena práctica que todos los días, 30 minutos, 45 minutos, usted haga ejercicio físico para que su sangre pueda circular en el torrente sanguíneo, se pueda vivificar su fuente de energía, que es la sangre. Su cerebro va a estar más expandido, va a estar más alerta usted y va a rehuir muchísimas patologías, porque las bacterias, los gérmenes, los virus van a huir de un cuerpo saludable que está energizado por una sangre activa. Además de muchísimos beneficios desde el punto también de vista de la estética, lo que tiene relacionado con la imagen, cómo se va a ver usted. Será mucho más difícil tener libras extras y llegar a la obesidad, y un sinnúmero de órganos van a ser beneficiados, comenzando por el cerebro, porque la sangre va a llegar oxigenada al mismo, y también lo relacionado que tiene que ver con los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas, y en sentido general, una sangre buena activada por el ejercicio va a redundar en muchísimos beneficios. Y si esto se hace también ligado con los otros remedios que Dios instituyó o presentó para que fuésemos personas saludables, como hemos dicho ya, de tomar el sol, una cantidad moderada, por supuesto, de sol, no exponernos en horas, especialmente en estos países, en horas donde el sol está pues brillando con demasiado candidez, como sería mediodía. No, al principio de la mañana o en la tarde sería una gran idea. El agua, ¿qué decimos del agua? Volviendo a la pantalla, Dios en Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que es el creador de las fuentes de las aguas. Luego dijo Dios, en el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe agua de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y fue así. Dios es el formador del agua. Es importante hacer esta acotación. De acuerdo a estudios científicos, el 60% de nuestro cuerpo está compuesto de ese mineral que es el más abundante de la naturaleza, H2O. O sea, una molécula de hidrógeno y también contiene oxígeno, H2 de hidrógeno y una de oxígeno, forman la vamos a decir combinación química, que es el agua mineral más abundante. Debe consumirse, de acuerdo a los expertos, 8 vasos de agua, de acuerdo al cuerpo de la persona. En algunos casos podría ser un poco más. El 73% de nuestra sangre es agua. Asombroso
el reporte que leí no hace mucho, donde decía que muchas personas se curarían de varias patologías, varias dolencias, enfermedades, con el simple hecho de alterar su estilo y ritmo de vida y comenzar a ingerir, a tomar más agua. O sea que mucha gente simplemente está enferma y va a las clínicas, a los hospitales, donde los médicos, y el problema es que no toman agua. Con tomar agua se solucionaría el problema de mucha gente, y nosotros tal vez entonces vamos al médico, nos proscribe allí un cereal, un recetario de medicación que lo que hace es estresar el hígado y tener efectos secundarios, cuando realmente tener hábitos saludables como ingerir frecuentemente agua sería la solución. Y recuerden que estamos en un clima tropical, caribeño, por lo menos los que estamos de esta parte. Los que nos van a mirar, que están tal vez en climas más templados, más fríos, Estados Unidos en una buena parte del año, Europa, pues también deben consumir agua, porque el organismo, como hemos dicho, está pues conformado en su mayor parte por agua. Y Dios creó este mineral en abundancia para que nosotros lo usásemos exteriormente y también interiormente. Pasamos ahora a un punto muy básico e importante en todo lo que tiene que ver con nuestra salud, y es la nutrición. El Señor estableció métodos, reglas y parámetros muy directos en lo que en el aspecto de la nutrición. ¿Qué cosas debemos comer? ¿Cuáles cosas no debemos comer? La Biblia habla de esto. Génesis capítulo 1 versículo 11 dice la palabra: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. En el mismo capítulo, versículo 29, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. En el capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que, si ustedes notan lo que hemos leído y van directamente a la palabra, la alimentación original del Edén incluía vegetales, semillas, frutas, hortalizas. En ninguna parte en lo que hemos leído, ni en el resto del relato escritural inspirado, aparece la alimentación cárnea. Sencillamente descartada en el principio la alimentación en base a productos animales ni sus derivados. No es el tema de la fecha, pero si quisieran ustedes preguntar, bueno, ¿y cómo comenzó esto de comer carne cuando Dios instituyó al principio la pareja edénica y debían alimentarse de los productos de la tierra, de las frutas y de las hortalizas? ¿Cómo ocurre esto de la alimentación en base a animales, a cadáveres? Nosotros vamos a estudiar esto posiblemente en el siguiente programa, porque es menester que hagamos una segunda parte de este material y van a ver los cambios drásticos y dramáticos que se producen en el planeta a raíz de la introducción de la alimentación a base de carne. Mientras, deben ustedes saber que en un jardín o paraíso totalmente perfecto, sin pecado, no había muerte, mis apreciados amigos, no había muerte. Por lo tanto, no existía tal cosa como matar un animal, porque la muerte viene como consecuencia del pecado. Antes del pecado no había necesidad y por supuesto no existía tal cosa como quitarle la vida a un ser vivo. La vida del mismo Adán y Eva estaba pues dentro de los parámetros de la eternidad, por supuesto condicionado a su obediencia, pero fueron creados para ser eternos, no para morir. Y lo propio se aplica al reino también de los animales que no razonan, como los que hoy son consumidos. De manera que
una nutrición saludable es también un elemento básico para nosotros conservar nuestra salud. La gran parte de los síntomas y patologías humanas vienen como consecuencia de los gérmenes que se adquieren a través del consumo de carne, incluyendo el temido cáncer. Una persona tiene mucho más probabilidad de vivir años en esta tierra y años de calidad cuando su alimentación es estrictamente vegetariana. Otro aspecto, vamos a la pantalla otra vez, el aire puro. Dios también lo instituyó esto en Génesis capítulo 1, versículo número 8, donde Dios creó la expansión o la atmósfera con el oxígeno. En Génesis capítulo 1, versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y allí en la atmósfera estaba el oxígeno. Y en el capítulo 2, versículo número 7, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Este aire, este oxígeno es vital para la vida humana. Es necesario que nosotros aprendamos a respirar bien y que estemos en medios no contaminados. Por esa razón, la persona que vive en lugares rurales, donde está en contacto directo con la naturaleza, extrayendo el oxígeno allí, sale de las plantas y con un oxígeno no contaminado por chimeneas y fábricas y el monóxido que sale de los vehículos de motor. Todo esto crea una capa dañina, y nosotros en las ciudades atestadas de gente, con cantidad de vehículos y emanaciones contaminantes y mefíticas y que afectan los pulmones, todo esto disminuye la salud y la vida humana. Así es que respirar profundamente en lugares abiertos es mucho, mucho más saludable. Dios también instituyó que el hombre debía no solamente trabajar y no solamente tomar agua y nutrirse correctamente y tener un aire fresco para respirar, sino que debía también reposar. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que después que Dios creó la tierra, acabó en el séptimo día y reposó de toda la creación que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Esto lo hemos explicado antes, en el sentido de que es menester y necesario que nosotros también tengamos periodos de descanso. Dios ha establecido que todos los días nosotros durmamos, por supuesto. O sea, todos los días debemos descansar. Y las mejores horas para descansar son las horas nocturnas. Está demostrado por estudios que las personas que por largo tiempo están sometidos a horarios donde deben realizar una labor nocturna que les priva del sueño, se les acorta la vida y se acelera aumenta la posibilidad de accidentes cerebrovasculares y también de ataques al corazón. O sea que el descanso es muy necesario. Pero dentro de todo el ciclo semanal, aparte del descanso diario que nosotros requerimos como seres mortales, porque no somos máquinas y aún las máquinas requieren reposo, Dios también estableció un séptimo día a la semana para que nosotros nos desconectemos de lo que es el ajetreo del diario vivir y entremos en una dimensión espiritual de conexión más cercana e íntima con nuestro Creador. Mientras haya una conexión entre criatura y creador, esto posibilita obviamente de que nosotros estemos en un estado de bienestar, porque estamos relacionados íntimamente con la fuente de la cual salimos. Y nuestro sabio Dios, precisamente pensando en esto, instituyó un momento en la semana para que durante todo ese día lo dedicásemos a descansar de las cosas seculares, aunque podemos estar inmersos, por supuesto, en las cosas espirituales. Y mantener la esperanza en el Señor, que es el último punto, allí que aparece en Génesis 2, 15 y 17, donde dice el Señor que si obedecían les iba a ir bien y si no obedecían les iba a ir mal. Tristemente el hombre escogió la desobediencia y por eso les fue mal. Lo propio se aplica a todo y cada uno de nosotros. Debemos ser obedientes.
¿Qué conforma todo esto? Haciendo un recuento rápido, como aparece en pantalla. Mire lo que forma allí. Estos 8 remedios de temperancia, ejercicio, el sol, el agua, nutrición, aire, reposo y esperanza, forman un acróstico o una palabra que es te sanaré. Amigos televidentes, la sanación, la salud de nuestros cuerpos radica en obedecer remedios simples. Ninguno de estos remedios, el ser obediente, el ser equilibrado, el tener dominio propio, que es la temperancia, hacer ejercicio, el sol que Dios nos manda, el agua que es el mineral más abundante de la naturaleza, el alimento que produce la tierra, el aire que Dios nos manda, reposar y tener confianza en Dios. Prácticamente todo esto Dios nos lo da de manera gratuita. Tal vez comprar alimentos, porque nosotros no nos hemos acostumbrado a cultivar nuestros propios alimentos, que también la tierra es pródiga y nos los daría de manera gratuita si hubiésemos obedecido a Dios y estuviésemos en el lugar como Dios estableció al principio y allí colocó a Adán y Eva, en el lugar que tal vez nosotros debiéramos estar también. Ahora, estos remedios naturales, porque la naturaleza provee para que nosotros podamos curarnos. Y de paso, déjenme decirles, cuando usted consume una medicación que le hace una prescripción, ¿verdad? El doctor allí le hace una receta, como nosotros decimos. ¿De dónde ustedes suponen que ese medicamento, esa medicina, como decimos, que usted compra en la farmacia, de dónde salió? ¿Cómo fue elaborada? ¿Cuál es la materia prima de esa medicina? ¿No se ha puesto usted a pensar de dónde salió esa medicación? Esa medicación, esa medicina salió, mis queridos amigos, de la naturaleza, de alguna planta, de alguna hierba salió esa medicación. También hoy lo hacen sintético y usan pieles de animales y algunos extractos también de animales, pero básicamente las medicinas son hechas también de forma, o sea, de ingredientes naturales, pero por el proceso químico pierden sus propiedades originales y entonces causan más mal que bien en la mayoría de los casos. Con esto en mente, vamos a hacer un recuento rápido de la segunda parte de lo que son los 8 remedios que hemos mencionado, pero con una aplicación ahora al área de lo espiritual. Estos mismos remedios, mírenlos en pantalla: la temperancia, el ejercicio, el sol, el agua, la nutrición, el aire, el reposo y la esperanza. Pero desde un punto de vista espiritual, ya saliéndonos de Génesis, que es donde encontramos los remedios o las medicinas, los doctores de Dios, esos 8 puntos que siendo obedecidos nos van a dar salud física. Ahora, esos mismos elementos o ingredientes, desde el punto de vista espiritual, nos van a dar salud espiritual, y conjugar el bienestar físico con el bienestar espiritual nos va a hacer entonces una persona integral, porque estaremos en condiciones ahora de no solamente tener una condición óptima desde el punto de vista fisiológico, sino también que estaremos en las mejores condiciones espirituales. Por ejemplo, temperancia. Dice 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. De dominio propio, que es lo mismo que templanza o temperancia. El fruto del Espíritu, que aparece en Gálatas, capítulo 5, versículo 23, dice que uno de los frutos del Espíritu es la templanza, que ya hemos explicado, que es la fuerza de voluntad, es el dominio propio, también se le llama temperancia. Solo que el apóstol Pablo, que es quien le escribe a Timoteo y a Gálatas, está hablando de esta cualidad o atributos desde el punto de vista de lo espiritual, en lo que tiene que ver o relacionado con la obediencia a Dios. Ejercicio. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, dice que todo aquel que lucha de todo se abstiene para lograr la corona incorruptible. Y 2 a Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, también lo ratifica. Nosotros somos soldados que debemos ejercitarnos en las cosas de Dios. El creyente, el ejercicio espiritual para el alma es el estudio de la palabra de Dios, es el hábito frecuente de la oración, ejercitándonos en las virtudes cristianas, en la ejemplificación
de las virtudes cristianas a través de la oración, el estudio de la palabra y la testificación, nosotros llegamos a ser cristianos sólidos, maduros y fuertes. Sol, el tercer punto que aparece allí en pantalla. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 2, refiriéndose a el Señor, nuestro amado Señor, Dios y Salvador Jesucristo, que Él es el sol de justicia. Ahora, habíamos referido antes que el sol es sumamente necesario para la vida. También el sol de justicia, como se le llama a nuestro Señor en Malaquías 4:2, el sol de justicia, el que alumbra, el que ilumina, el que nos permite estar alumbrados, el que nos saca de las tinieblas, porque la palabra dice que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Y la mayor luz que hay en las Escrituras es la luz de Dios, que alumbra y opaca inclusive, alumbra nuestras vidas e inclusive opacaría la luz del sol, porque Él es la fuente genuina de toda vida. Así es que en la Biblia el sol es un símbolo, ahí en Malaquías 4:2, de Dios. Agua, que es el siguiente punto que aparece en pantalla. ¿Con quién se relaciona el agua en la Biblia? Yo soy el agua de vida. ¿Quién dijo estas palabras? Estas palabras fueron referidas por Jesús, diciendo que Él es el agua, ríos de agua viva, torrentes de agua en abundancia fluyen espiritualmente en aquel que está en Cristo. Recuerden cuando le dijo a aquella mujer en el pozo: si tú supieras quién es que te está pidiendo agua, mujer, y bebieras de esta agua, nunca más tendrás sed. Ahora, miren ustedes, ¿de qué estaba hablando el Señor aquí? ¿De qué estaba hablando el Señor cuando le dijo a esta mujer: si bebieras de el agua que yo te doy? ¿Estaba hablando del cántaro allí con el cual se sacaba el agua de un pozo? No, esa es el agua física que necesitamos, de la cual necesitamos tomar 8 vasos al día. En este caso el Señor estaba utilizando la ilustración para referirse a la necesidad de estar refrigerados y de estar hidratados espiritualmente con el agua que representa a Jesús, porque Él es el agua de vida. Y de la misma manera que es imposible subsistir físicamente, naturalmente, sin agua, ni usted, ni yo, ningún mortal, ni el planeta Tierra y ningún animal puede subsistir sin agua. Por eso hay, de acuerdo a los expertos científicos y los investigadores del espacio, hay planetas deshabitados, y cuando se investiga, ¿sabe cuál es la razón primaria? Que no tienen agua. O sea, sin agua es imposible la vida. ¿Qué decir entonces cuando Jesús dice: yo soy el agua de la vida? ¿Qué implica no tener a Jesús el agua? Implica también muerte desde el punto de vista espiritual, haciendo un símil, haciendo una comparación, porque sin el agua física, sin ese mineral, no es posible la vida humana en el planeta. Sin Jesús como agua, tampoco es posible vivir, como tampoco es posible vivir sin el sol, ¿verdad? Así como no es posible la vida sin el sol, tampoco sería posible la vida sin Jesús, el sol de justicia. Y en cuanto a la nutrición, miren allí que dice el libro de Juan, capítulo 6, versículos 35, 6:35 de Juan. El Señor dice: yo soy el pan de vida. El Señor no solamente es sol, el Señor no solamente es agua. La Biblia dice que el Señor también es el alimento. El Señor es el pan de vida. ¿Es posible, le pregunto yo a usted, mi querido amigo televidente, le pregunto yo a usted, ¿será posible la vida sin la alimentación? Les pregunto a ustedes, ¿será posible la vida sin la alimentación? Como no es posible sin el sol, como no es posible sin el agua, nadie puede vivir sin nutrientes.
El Señor dice espiritualmente, yo soy que les abastezco de agua, porque soy el agua, pero les alumbro como sol, porque soy el sol de justicia, más soy además el pan de vida que les alimenta espiritualmente. ¿Usted cree que un cristiano puede vivir sin el recurso del pan de vida que es Dios y que comemos a través de su santa palabra? Por eso les decía que el ejercicio espiritual es estudio de la palabra, es el hábito de la oración, es compartir la fe con otros, decirle a los demás las grandes cosas que Cristo ha hecho en tu vida y que ha hecho con tu familia y que ha hecho alrededor de tu persona desde el momento que fuiste concebido en el vientre de tu madre. El Señor es el gran proveedor. Ahora bien, ¿qué con respecto a el aire? La palabra de Dios dice en Juan 20:22 que el Espíritu del Señor insufló en los discípulos el aliento espiritual, de la misma manera que en Génesis capítulo 2:7 insufló aliento de vida para que fuese el hombre pues un ente viviendo. De igual manera, sin el aliento espiritual representado por el Espíritu Santo, no puede haber vida espiritual. Atención, atención, atención. Nadie puede vivir sin respirar. Óigalo bien, desde el punto de vista físico, imposible. Nadie puede estar más de 1, 2 minutos, 3 minutos tal vez. En casos extremos, si usted se ha educado con una serie de ejercicios, pero luego de ahí la persona necesita oxígeno. ¿Y cómo alguien pretende que puede vivir sin el aliento espiritual de Dios? Por eso Pablo dice en Romanos que hay gente por ahí que vive sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué es que están desnutridos? ¿Por qué es que no tienen el hábito de ejercitarse espiritualmente? No tienen dominio propio porque no practican la templanza, no tienen al sol de justicia, no tienen al agua de vida, no tienen los nutrientes del pan espiritual, no tienen el aire que le da sustento y tampoco, por supuesto, tienen reposo porque ni siquiera saben que el Señor, que en Jesús hay descanso, como dice Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29, aparece allí en pantalla, dice: venid a mí todos los que estáis cargados, los que estáis trabajados, los que estáis agobiados, y en mí hallaréis descanso. Y dice Hebreos capítulo 4 versículo 4, hay todavía, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. En mí hallaréis descanso, dice Jesús. ¿Por qué la gente no tiene descanso? ¿Por qué la gente no tiene reposo? Porque sencillamente ha perdido de vista a la fuente de descanso que es nuestro amado Señor. Y Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 aparece la gran esperanza que puede ser tuya, amigo querido. Y en pantalla aparece, es el último punto, la esperanza. Todo aquel, dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. ¿Cómo vamos a ser puros como Cristo Jesús? Cuando tenemos que, dice el texto, la esperanza en él. La venida de Cristo es presentada por el apóstol Pablo como la bendita esperanza. Él dice allí en el libro de Tito, la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 3, que tenemos la bendita esperanza, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La bendita esperanza, dice ese pasaje de manera muy hermosa, que estamos esperando todos nosotros. ¿Qué ocurre entonces? Mirando allí en pantalla, a grosso modo ya de manera general, a cierre. Cuando practicamos el dominio propio que Dios nos da con espíritu de fortaleza, el ejercicio del estudio de la palabra y la oración, abrigarnos y ser protegidos y cubiertos con el sol de justicia que es Cristo, tomando el agua o fuente de vida que es el Señor, nutriéndonos con su palabra y respirando el aire espiritual que representa su divino espíritu y entrando en su reposo, que vamos a tener esperanza. Como consecuencia, ¿qué forma allí? También la palabra te sanaré. Quiere decir que en la palabra de Dios aparecen los remedios tanto para la salud física como para
la salud espiritual. En ambos casos, el remedio está en la divina palabra. Dios quiere sanarte físicamente, pero amigo querido que me estás mirando, el Señor quiere además sanarte espiritualmente. Porque el ser integral como Él nos ha creado no es solamente aspecto físico. Nosotros no queremos estar en salud para lucir más atractivo, para estéticamente lucir en mejores condiciones, para ser sencillamente vamos a decir, los presentadores ante el mundo de una imagen, los que presentemos una imagen de bienestar, ni siquiera para vivir más años, porque eventualmente, aunque nos cuidemos, tenemos una limitación de vida. El Señor quiere darnos una salud y sanarnos desde el punto de vista físico, pero también con una salud integral que incluye lo espiritual, y te quiere sanar también espiritualmente a través de estos remedios. En la palabra, por lo tanto, está la gran cura para tus males físicos y para tus males espirituales. Todo depende de que tú quieras usarlos. Esto no necesitas ir a la farmacia para adquirirlo. No tienes que comprarlo. No es por precio. Estos remedios espirituales están asequibles y el mercader divino te los oferta de manera gratuita con tan solo tú desearlo. Pueda la paz del cielo reinar en tu casa, en tu vida y en los tuyos, para que entiendas que aquí y ahora Dios está listo y dispuesto para venir a tu vida. Y la promesa es, ningún malestar de los que le llegaron a los desobedientes egipcios te vendrá a ti, porque Él es Jehová tu sanador. Y además de eso, como también has tenido salud espiritual, vendrá para reclamarte como suyo y serás habitante de aquel mundo de redimidos donde no habrá enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, porque todo eso habrá desaparecido para siempre. Dios te bendiga mucho y recuerda, Dios quiere ofertarte su salud y decirte, yo te sanaré. Dios te bendiga, alístate para el encuentro con tu Dios.